Nuevamente, hermanos, pasa a vosotros. Antes de que ocupe su lugar, quiero que levante sus manos. Que pueda decirle al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Porque el Señor es misericordioso, hermanos. Ahora quiero que le diga a su hermano: qué privilegio es escuchar al Señor. Qué privilegio es escuchar al Señor. Así es. Muy bien, hermanos. ¿Cree realmente que es un privilegio escuchar al Señor? Es una grande bendición. Entonces, le voy a recomendar desde lo más profundo de mi corazón que valore esa bendición, que valore ese privilegio y que luche con todas sus fuerzas porque no lo vence el sueño o la distracción. ¿Sale? Les dije eso y empezaron ahí a abrirse varias bocas, hermanos. Empezó la guerra espiritual, ¿verdad? Empezó la batalla y está fuerte, hermanos. Bueno, si ves a tu hermano que está siendo vencido, anímale, dígale: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ocupe su lugar, por favor. Déjeme decirle, hermano, hermana, que hoy me siento profundamente agradecido con Dios. Más que bendecido con el Señor, porque hacía ya un buen tiempo que no me tocaban así como que varias actividades. Como que ya hacía más de 2 años o casi 2 años que no me daba esta dinámica de participar una y después otra, y pues bendigo a Dios por eso, y bendigo a Dios porque ustedes todavía están aquí, ¿verdad? Porque no están diciendo: ay, es el hermano de nuevo, y luego se ve todavía un poco más porque nuestro pastor está un tanto afectado. Entonces yo creo que en este día todavía me van a ver más. Es advertencia. Muy bien, hermanos. Quiero que imaginen una historia que les voy a platicar rápidamente. Pero quiero que ustedes formen parte activa de la escena. Ustedes están ahí, ¿sí? Están ustedes ahí, pero además de ustedes está una persona entrada en años, ya es un anciano. Es un anciano que está, después de haber laborado durante el día, se dispone a descansar. Y entonces toma su lugar preferido, va y se sienta y empieza a ver cómo se empieza a ocultar el sol. Pero a lo lejos, hermanos, ve que por ahí hay unos pequeños que están jugando, pero su mirada se centra especialmente en uno de ellos. Está viendo cómo el niño está jugando con el resto de los nenes, están corriendo uno detrás del otro, están riendo, y eso hace que él también dibuje una sonrisa. De repente ve cómo se cae el niño, se espanta, pero cuando ve que se levanta y está bien, él descansa y se vuelve a sentar. Y en ese momento llega una mujer, también ya anciana, ya entrada en años. Se acerca con él y le dice: ¿qué estás haciendo? Dice: estoy viendo a los niños. Parece mentira cómo pasa el tiempo, mira, qué felicidad. Y entonces dice: ¿ya me puedo sentar contigo? Sí, adelante. Y le hace un espacio y se sientan juntos, se abrazan y están viendo así a lo lejos. ¿Qué le parece? ¿Cree que ahí hay tempestad? ¿Cree que ahí hay pruebas? ¿Cree que ahí hay problemas? ¿O qué es lo que le inspira a esa historia que le estoy relatando? ¿Qué?
Tranquilidad, paz, ¿qué más? Amor, armonía. ¿Quién de ustedes quisiera estar en una escena así? A lo mejor dice, yo no he entrado en años, ¿verdad? Pero ahora en lugar de estos personajes, póngase usted, ponga su pareja. Pero los protagonistas de esta historia, hermanos, son Abraham, Sara y el pequeño Isaac está jugando allá con otros nenes. ¿Qué cree que pasaba en la mente de Abraham en esos momentos? ¿En qué estaría pensando cuando veía a Isaac jugando ahí, corriendo, cayéndose, levantándose? ¿En qué estaría pensando Abraham? Ay, este muchacho, ¿cuántos años le quedan todavía por delante? ¿Y será que Dios me conceda esa oportunidad de ver cómo crece en gracia delante de los hombres y delante del Señor? ¿Y será que lo vea casarse? ¿Y será que esto? ¿Y será que lo otro? Pero todo parece indicar que sí, porque las cosas están muy bien. Pero de repente, hermanos, viene un cambio abrupto en esa escena. Cuando él está más contento, cuando su corazón está más gozoso, un imprevisto hace esto. Y rompe su estado de calma y de tranquilidad y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se detiene la música tranquila. Y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Dice la palabra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo cree que cayeron estas palabras en aquel hombre? Después de ver lo que estaba contemplando, después de visualizar en su mente, yéndose años más adelante, qué es lo que podía pasar. ¿Usted cree que en algún momento él pensó esto? Él dijo, ay, ¿y será que el Señor me lo pida pronto? Nunca pensó en eso. Como nosotros nunca pensamos tampoco en que van a llegar cosas malas a nuestra vida. Nunca pensamos en eso, hermanos. Siempre pensamos en que todo va a marchar bien, en que todo va a ser dicha, en que todo va a ser felicidad. Vemos a los niños que nacen y decimos, ay, cuando ya estés bien grande, va a ser esto, va a ser lo otro. Cuando me case, quiero que estén mis papás ahí, porque van a estar, ¿verdad? Porque así pensamos que va a ser. Y entonces en esa película no hay cabida para este tipo de escenas. Es aquí donde la música está. Y de repente se oye tran, 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 tran. Un cambio abrupto, ¿verdad? El título de este mensaje, hermanos, es El líder crece en medio de las pruebas. Cuando llega esta petición de parte de Dios, hermanos, Abraham se le desencaja el rostro y dice, ¿escuché bien, Señor? ¿Me estás diciendo que te entregue a mi hijo, a mi único hijo, a Isaac? Después de que me lo prometiste durante tanto tiempo que lo estuve esperando, 25 años y no llegaba, y ahora que ya lo puedo ver cómo corre con los niños, cómo es feliz y me hace feliz a mí, no solo a mí sino a mi esposa, y ahora me estás diciendo esto, y ahora me dices que te lo entregue, Señor. Creo que no escuché bien. Y le dice Dios, claro que sí, escuchaste bien, te estoy diciendo, entrégame a tu hijo, al único, a quien amas. Qué difícil, ¿no, hermanos? Qué complicado, hermanos.
¿Quién quisiera escuchar al Señor? ¿Quién de ustedes quisiera escuchar al Señor? ¿Y quién de ustedes lo quisiera escuchar decirle esto? ¿Quién, hermanos? A lo mejor el que dice, pues yo como no tengo hijos, que me lo diga, ¿verdad? Pero qué tal que nos invirtiera el papel y nos dijera, ¿sabes qué? Quiero que entregues a tu padre, a quien amas. Quiero que entregues a tu esposa, a quien amas. Ay, uno diría, no, Señor, mejor, si así van a estar las cosas, mejor no me hables, por favor. Pero ¿sabe qué sucede? Que a veces cuando más confiados estamos, cuando más tranquilo parece el panorama, es cuando de repente se asoman este tipo de noticias en nuestra vida, hermanos. Noticias en las que nunca pensamos, en las que nunca creemos que puedan llegar. Y menos cuando las cosas no pueden estar mejor. ¿Cree usted que se imaginó de repente ya verlo un poco más grande y salir a cazar? Seguramente sí. ¿No se habrá imaginado andar caminando por él, con él ahí en los montes y estar viendo así a lo lejos y decir, ay, mira qué hermosa vista nos regala el Señor? ¿No se lo habrá imaginado Abraham, hermanos? ¿El mismo Isaac no se habrá imaginado también ese tipo de cosas? Yo creo que ese fue uno de los tragos más amargos que le tocó pasar a Abraham, hermanos. De los más amargos. Ahora la pregunta es, ¿estamos alguno de nosotros atravesando por un trago amargo así? O quizá no de esa magnitud, pero que también es amargo, que es difícil de pasar. Todo marchaba muy bien, nos sentíamos muy confiados, muy tranquilos, estábamos haciendo planes y de repente llegó una noticia fuerte a nuestra vida y nos cambió todo el panorama. ¿Por qué Dios se empeña en hacernos sufrir? Quizá digamos. ¿Por qué, si ahorita me estoy portando bien, por qué tenía que venir esto justamente en este momento, cuando ya nos habíamos puesto en paz, cuando ya nos habíamos reconciliado? ¿Por qué tuvo que llegar esto ahora? Déjeme decirle que todos nosotros sufrimos pérdidas, hermanos. Todo el tiempo estamos sufriendo pérdidas. Pero algunas son mínimas que no reparamos mucho en ellas, ¿no? Usted se cambia de casa y son pérdidas. Usted cambia de trabajo y son pérdidas. Usted avanza en la escuela y son pérdidas también. Pero como viene algo que lo reemplaza, no pensamos tanto en eso, en lo que perdimos, sino en lo que viene. Pero ¿qué pasa cuando ahí era su único hijo y no había quien reemplazara eso? ¿Por qué Dios nos hace eso? ¿Por qué nos manda ese tipo de situaciones tan complicadas a nuestra vida? Tenemos dos caminos que podríamos adoptar y que casi siempre lo hacemos. El primero es, ¿y a quién le echo la culpa ahora? Seguramente esto llegó porque tú estás haciendo esto, o porque tú no hiciste lo otro. Esto está pasando porque no hicimos lo que teníamos que hacer. La otra es pensar que quizá nosotros somos los únicos que sufrimos.
que tal vez la gente no atraviesa por lo que nosotros pasamos. Porque volteamos y los vemos que ellos están contentos. Incluso podemos decir, ¿por qué esta persona que ni siquiera conoce al Señor le va tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué lo veo que sale con su familia y como si nada pasara? ¿Por qué lo veo que prospera en esto y prospera en lo otro? ¿Y por qué yo no? El Señor tiene unos propósitos. El Señor nos está llevando a una escuela para que aprendamos unas lecciones que son bien importantes, hermanos. Y en la escuela de Dios, este tipo de pruebas, lo que implican es que sabemos renunciar a las cosas. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, 28. Y usted se lo sabe de memoria. Nosotros podemos decir en el momento, como quizá lo dijo Abraham en su momento: Señor, ¿por qué? ¿Por qué justamente ahora me pides a mi hijo? ¿Por qué no antes me pediste al otro? Quizá a lo mejor también pasó ese pensamiento en su mente. ¿Por qué no me pediste a Ismael? ¿Por qué me pides a Isaac? ¿Qué dice Romanos, hermanos? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay unas condicionales. Dice, a todos los que aman a Dios, todas las cosas buenas y malas, las peores, las difíciles, las complicadas, las pruebas fuertes, les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque son llamados conforme a un propósito que nace en la mente de Dios, por lo tanto es perfecto. El propósito de Dios para nuestra vida siempre es perfecto, hermanos. Pero tenemos que atravesar por una serie de cosas que nos van a enseñar, hermanos, que no tenemos que aferrarnos a lo que vemos aquí, sino aferrarnos a lo que no vemos. Una persona que tiene toda la comodidad, que está tan tranquila, que no tiene problemas, que no tiene adversidades, difícilmente va a querer salir de esa zona, porque ya llegó a un nivel de confort, donde ya todo marcha bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nada más abandonarse y dejarse llevar. Pero una persona, hermanos, que parece que su vida está resuelta y de repente algo llega y le mueve eso, se da cuenta de que todo es fugaz, de que todo es efímero. No importa cuán seguro lo crea tener. Lo hemos comentado ya en diversas ocasiones. Pero dice aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A veces decimos, Señor, ¿por qué me cambiaste de residencia si yo ahí estaba tan bien? ¿Por qué me cambiaste de congregación si allá las cosas marchaban bien? Señor, ¿por qué me pediste a mi compañero si las cosas estaban tan bien? ¿Por qué te llevas a mi compañera en este preciso instante? ¿Por qué te llevas a mis padres? ¿Por qué justo ahora, cuando nos estábamos llevando mejor? ¿Por qué te llevaste ahora a este pequeño cuando todavía le quedaban tantas cosas, cuando quería compartir con él tantas experiencias? ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, ese tipo de cuestiones le ayuda bien. Porque el Señor los está llamando conforme a un propósito. Nosotros vemos que de repente los que trabajan la alfarería,
toman una piedra que aparentemente pues está bien la piedra ahí, no le hace daño a nadie. La sacan de esa zona y la empiezan a golpear, ¿verdad? Una y otra y otra y otra y otra vez. Porque hay un propósito en la mente de ese alfarero. Hay un propósito ahí. Que a lo mejor solo él lo sabe, porque los que están alrededor ni se imaginan. Quizá la forma que tenía esa piedra originalmente era bella y podía servir como un adorno precioso, pero él tenía un propósito en la mente y dijo no la quiero así. Entonces empieza a golpear y empieza a quitar capas. Y cada golpe que él da está formando, pero a la vez está rompiendo cosas. Está rompiendo cosas, hermanos. Pero ¿sabe qué? Que conforme va pasando el avance, el tiempo, los primeros golpes a lo mejor están derrumbando cosas o trozos grandes en esa roca. Pero conforme va pasando el tiempo, los golpes son más delicados. Son más delicados. Y van haciendo algo todavía más definido, más perfecto. Es así como opera Dios con nosotros, hermanos. De repente vienen situaciones bien fuertes, bien tremendas a nuestra vida y ¡ay! Se nos rompe el corazón, hermanos. Casi podríamos escuchar cómo caen los trozos. Pero después de eso el Señor empieza a hacer una labor de perfeccionamiento y empieza a darle otra forma. Una forma que solo está en la mente de Él, que nosotros no entendemos. Nosotros, ¿por qué me estás golpeando así, Señor? ¿No te das cuenta que esto duele? ¿Acaso no ves que esto me hace sufrir? Y el Señor dice, sí lo sé, sí lo veo, sí lo siento, pero espérate, todavía no termino. Todavía no termino. Ofréceme a tu hijo, al único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo ahí en holocausto. Ahí por la mente de Abraham estaba pasando, no, ya no. El Señor me prometió que de mi descendencia iba a crecer una multitud incontable. Ya no, se acabó eso. Ya no voy a ver nietos, ya no voy a ver bisnietos, ya no voy a ver nada, ya se acabó. Pero dijo, bueno, a fin de cuentas, el Señor me dio al niño. Por mí no fue. Fue únicamente el Señor. Entonces, si el Señor me lo dio, el Señor me lo está pidiendo, ¿qué tengo que hacer? Ese es el segundo punto. La escuela de Dios nos da lecciones de obediencia. La primera nos enseña a renunciar a aquello que tanto amamos. El Señor nos dice, eso no es para lo que yo te quiero. Renuncia a ello. Y entonces aquí, quizá en un principio Abraham dijo, no, ¿por qué, Señor? No. Después vino la resignación. Pero la obediencia siempre estuvo ahí presente, hermanos. Estamos en Génesis capítulo 22. ¿Qué es lo que sucede después de esto?
Dice el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. ¿Qué cree que pasaba en la mente de Isaac esa mañana, hermanos? La noche anterior. Ojalá que ya no amaneciera, porque el Señor le dijo: mañana me lo vas a ofrecer. Yo creo que esa fue la noche más larga en la vida de Abraham. Esa fue la noche más larga. Tomó consigo 2 siervos suyos a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aun y cuando su corazón, hermanos, estaba destrozado por la petición que le hizo el Señor, aun y con todo ello, se levantó y fue a donde Dios le dijo. Miren, para nosotros a veces es muy sencillo, hermanos, decir que amamos a Dios y que lo seguimos a donde Él nos diga. Eso es lo más fácil y se escucha siempre. Hermanos, ¿cuántos están dispuestos a seguir al Señor? ¡Amén! ¿Cuántos dispuestos a pagar el precio? ¡Amén! Y luego si el culto está motivador, pues con mayor razón, ¡amén! Pero ya cuando se ponen las cosas como aquí, hermanos, ya se escucha a lo lejos, amén, amén, amén. Ya no se oye el amén. Dice la sabiduría popular que del dicho al hecho, lo más fácil es decirlo, ¿verdad? Eso es lo más sencillo. Pero ya vivirlo, ya hacerlo, está muy, muy complicado. Y digo, a ninguno de nosotros el Señor nos ha dicho esto, hermanos. Ofréceme a tu hijo. A nadie de nosotros nos lo ha pedido. Pero a veces nos ha pedido cosas más pequeñas y no estamos dispuestos a renunciar a eso. El Señor nos ha dicho, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no me agrada. Quiero que rompas con ello. Ay, no, Señor, ¿qué pasó? Eso no, por favor. Esa relación que mantienes es destructiva. Quiero que rompas con ello. No, Señor, por favor. ¿No ves que se me va la vida? Si termino con esta persona, se me va la vida. ¿Así? ¿Acaso no sabes que de mí mana la vida? ¿Sabes que ese trabajo creo que no te conviene? Te está alejando de mí. Pero, Señor, me están pagando mucho. ¿Acaso quieres que condene a mi familia a vivir como pobres? ¿Esto es lo que me permite darles a mis hijos el nivel de vida que tienen? ¿Quieres que los confine a la miseria? ¿Usted cree que eso es lo que quiere Dios? ¿Confinarnos a la miseria? Lo que leímos en el verso anterior es: todo les ayuda para bien, porque Dios tiene un propósito. A Dios no se le ocurre nada más un buen día, hermanos, decir, ay, ahora a quién, a ver, a Jorge, a ver, ¿sabes qué? Renuncia a todo eso. Pero, Señor, ¿por qué? Porque no tenía a nadie más a quien elegir. Dios tiene un propósito que quizá en el momento en que me pida las cosas no lo voy a entender, hermanos. Cuesta trabajo entenderlo. Pero lo que Abraham nos está enseñando aquí, hermanos, es que él sabía a quién le estaba diciendo las cosas. Señor, pero es que si dejo esto, ¿qué va a ser de mí, mi futuro? ¿Qué acaso no conozco yo el futuro? Dice el Señor.
¿Qué acaso hay algo que yo no vea? ¿Qué acaso hay algo que yo no sepa? Si yo te estoy diciendo que lo dejes, déjalo. Yo tengo un propósito, yo tengo un plan. La tercera lección en la escuela de Dios es que las pruebas implican confianza. Las pruebas implican confianza. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando lo vio dijo: ¡ay, es ahí! Ese es el lugar que el Señor me mandó que lleve ahí y ofrezca a Isaac. Dice el verso 5: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y volveremos a vosotros. ¿Por qué Abraham pudo decir esas palabras, hermanos? Efectivamente. Les dice: aquí quédense a los siervos. Y toma a su hijo y le dice: tú vente conmigo, hijo. Sí, papá. Porque ahí también Isaac mostró obediencia, hermanos. No se puso de que: ay, no, ¿por qué? Y les dice a los siervos: ustedes espérenos aquí, vamos a ir allá, vamos a adorar a Dios y vamos a volver. Llegó el momento en que Abraham entendió perfectamente el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Entonces recordó y dijo: Sara era estéril. Sara era estéril. En ella ya había cesado el periodo menstrual. Yo era un anciano, ella también. Sin embargo, voltea y ve al muchacho y dice: y sin embargo Isaac está aquí. Eso era imposible. Eso era imposible. Y sin embargo Isaac está aquí. Y entonces empieza a tomar confianza, hermanos. Y dice: Dios me prometió algo también. Dios me dijo que de mi descendencia iba a ser una nación enorme. Si Dios me prometió que me iba a dar un hijo y ya me lo cumplió, y Dios me prometió que me va a dar una descendencia grande, también lo va a cumplir. Y entonces se atreve a decir eso: vamos a ir, vamos a adorar a Dios allá y vamos a volver. ¿Cómo creen que iba su corazón ya? ¿No se iba ya transformando, hermanos? De algo que le estaba causando dolor, algo que ya le estaba dando tranquilidad, confianza, algo que ya le estaba dando paz a su corazón. Y entonces, esta escena está bien dramática, hermanos. Verso 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: ¿qué estaría pasando en la mente de Isaac? Pues van caminando y sí, dice: pues ya traigo aquí todo, ¿no? La leña, y mi papá ya trae el cuchillo, ya trae el fuego, pero como que falta algo. ¿Le pregunto o no le pregunto? A lo mejor se le olvidó a mi papá, ¿verdad? ¿Le pregunto? Y le dice: papá. Y le dice: heme aquí, hijo, ¿qué pasó?
Pues aquí veo el fuego, acá está la leña, papá, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y le respondió Abraham: Dios se proveerá, hijo. No lo vamos a proveer nosotros, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Será que nosotros, hermanos, ante la adversidad también decimos, bueno, Dios se proveerá? Dios se proveerá de lo necesario para que nosotros estemos bien. Estamos hablando de un líder, hermanos, alguien que le tiene que inspirar confianza a la gente que está alrededor. Alguien que tiene que estar bien seguro de en quién está confiando, de en quién está creyendo. Esa es una lección fuerte a la que Dios nos somete. Y a veces eso inspira miedo en las personas. A veces decimos, no, si de eso se va a tratar, no, mejor el hermano. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor con todo su ser? ¡Amén! ¿Cuántos están dispuestos a despojarse de esto para servir a Dios? Híjole, no. No, mi tiempo es sagrado, mi tiempo es muy valioso como para que lo esté perdiendo en esas cosas. Mejor los hermanos. Mejor aquel hermano, se ve que ahorita está de ocioso, que se ponga a trabajar. Yo estaba reflexionando, hermanos, acerca de esta situación, de esta prueba que llegó a la vida de varios de nosotros en estos meses. Fue algo así como que bien difícil de creer cómo se fue dando en uno y otro, y parecía que el requisito para llegar aquí era no tener trabajo. Parecía que ese era el requisito, como si hubiera un letrero que decía, ¿quieres integrarte a Villada? El requisito principal es que no tengas trabajo. Y hace rato, cuando estábamos viendo la escuela, hermanos, que hablábamos de cómo Dios opera de maneras grandiosas, de maneras milagrosas que solo Él puede hacer, yo les puedo asegurar que si nos pregunta cualquiera de nosotros, le podemos decir, o personalmente le puedo decir, que en ningún momento faltó la provisión del Señor en la casa. En ningún momento. Porque el Señor se proveerá de lo necesario. Y uno, si todo marchaba bien, hermanos, y de repente el Señor nos dijo, esto lo vas a tener que dejar. Fue un momento duro y quizá para muchos de nosotros jamás pasó esa idea por nuestra mente de decir, ¿cómo voy a dejar esto que me está dando tanta estabilidad? Yo creo que Dios no opera de esas formas. Pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Dios tiene un propósito más grande y más especial, hermanos, y yo me emociono. Las pruebas, hermanos, en nuestra vida nos ayudan a entender que todo lo que está brindándonos cierta estabilidad y seguridad se puede derrumbar en cuestión de segundos. Como el edificio que se cayó en Santa Fe. ¿Quién se imaginó que eso podía pasar? Como comentó nuestro pastor la semana pasada, los atentados terroristas. ¿Quién se imaginó que eso podía pasar en un lugar donde todo era felicidad, donde todo era algarabía, donde todo eran porras? ¿Quién pensó que iba a terminar así? Nadie. Pero esas pruebas, hermanos, nos ayudan a tener más confianza en Dios.
Y le dice: el Señor se proveerá holocausto. Y una vez que tenemos toda la confianza en el Señor, hermanos, la escuela de Dios nos lleva a convicción, a convicciones fuertes, a convicciones firmes. Nos lleva de un estado en el que a lo mejor íbamos caminando, pero quizás nos estábamos relegando, no íbamos al paso que el Señor nos estaba mandando. Íbamos caminando, pero nos fuimos quedando. Pero cuando el Señor nos hace pasar por este tipo de situaciones, lo que genera en nosotros es una certeza de que sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos va guiando. Eso genera convicciones fuertes y firmes, hermanos. Porque vemos cómo Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control, hermanos. Verso 13. Bueno, vamos a ver un poquito antes. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y yo pienso en lo que pasaba en la mente de Isaac, hermanos. Tendría aquí alrededor de 12 años, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Sabía que para el sacrificio se necesitaba la víctima. Y en cuanto le dice Abraham: súbete, hijo. ¿Qué pasó? Súbete, hijo. Recuéstate aquí. Toma la cuerda y agarra sus manitas y las empieza a amarrar, hermanos. Y decía: papá, ¿es en serio lo que estás haciendo? Le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Era una prueba tan fuerte, hermanos, tan tremenda. Pero escuchar estas palabras para Abraham fue un aliciente, hermanos. Dijo: el Señor me dijo que lo hiciera y yo estaba dispuesto a hacerlo. Y el Señor vio con la determinación con la que estaba dispuesto a actuar. Y eso movió el corazón del Señor para decir: ya, no es necesario. Ya sé de qué estás hecho. Estoy formando tu carácter. Ya vi que no tienes la más mínima intención de negarme a esto que es tan valioso para ti. Ahora sé que tú temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cómo cree que se le iluminó la vista a Abraham cuando vio de repente a ese carnero, hermanos? Que llegó de la nada. Esta semana, hermanos, el Señor me dio unas lecciones bien fuertes. A lo largo de estos meses, el Señor me ha estado mostrando cómo opera, en maneras en que no pensamos, en maneras en que no imaginamos. Ustedes saben perfectamente que estuve varios meses sin empleo. Varios de mis hermanos estuvimos pasando por esa situación y después el Señor concedió que se diera un trabajo. Y en todo ese tiempo, hermanos, yo veía la mano del Señor
cómo se manifestaba de maneras tan grandiosas, tan hermosas. Cómo no hubo limitación en ningún sentido, hermanos. Creo que fue cuando más robusto me puse. Creo que fue cuando más domingos salí con mi familia. Y después así yo decía, ¿y cómo es posible que podamos hacer esto y que podamos hacer lo otro? Y que podamos ir acá y que podamos ir allá. Incluso que podamos decirle a los hermanos, vengan a la casa y vamos a comer. El Señor nos enseñó que debíamos renunciar a algunas cosas. Y lo hicimos. Quizá no dijimos así con los ojos cerrados, sí, Señor, lo voy a hacer. Sin embargo, lo hicimos. Y el Señor nos dio confianza en Él, aprender a depender de Él completamente, hermanos. Completamente. Y el Señor puso medios para que alcanzáramos bendición mayor. El Señor puso instrumentos con la disposición para apoyar. Y así como Abraham voltea y ve el carnero que llegó de la nada, hermanos, aparentemente, hace 2 meses yo había iniciado un proceso de contratación y yo había perdido la confianza de que se pudiera concretar, porque quedaron de hablarme en esa semana y la semana transcurrió y no se hizo nada. Y pasó otra, y dije, bueno, el Señor sabe por qué. Y de repente vino así también la duda, hermanos. ¿Será que el Señor no desea esto para mí? Pues a lo mejor Él es más sabio que yo y eso no conviene. Pero a fin de cuentas, pues solo Dios sabe lo que va a pasar. Fui a otra entrevista y la misma situación, me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a mandar unos exámenes para que los realices. Y dije, perfecto. Y entonces cuando reviso mi información a ver si ya había llegado, resulta que me encuentro con unos exámenes, pero del primer lugar al que fui. Y la verdad ahí yo ya no esperaba nada. Y llegaron. Y lo realicé y pasaron una semana, pasaron 2, pasaron 3 y dije, no, pues yo creo que ya ahí quedó. Y esta semana, hermanos, yo compruebo cómo Dios es fiel, cómo Dios es bueno y cómo si lo ponemos antes que cualquier otra cosa, hermanos, porque a mí me dijeron, hay trabajo, pero hay que ir los sábados. Y yo dije, no. Yo sé que Dios puede darnos algo. Si no, entonces ¿por qué el Señor nos dice que le creamos a Él primero y que después las cosas van a llegar solas? Si no, ¿por qué lo dice? Si no es cierto, ¿por qué nos engaña entonces? Y esta semana me marcan y me dicen, oye, ¿puedes venir a una entrevista ya con el jefe del área? Y digo, claro que sí. Sí voy. Y ya platicamos y me dicen, hoy por la tarde ya te tengo una respuesta. Y dije, muy bien. Antes de entrar, pues hice oración y dije, Señor, pues si esto va a ser, pues adelante, tú tienes el control de todo.
Y 2 horas después me marcan y me dicen, la decisión está tomada. A partir del 1 de diciembre empiezas con nosotros. Y fue una emoción tan grande, hermanos, la que sentí, y es la que les estoy transmitiendo para decirles que solo Jehová es Dios. Y es tan grande su poder, hermanos, que el trabajo es de lunes a viernes. Yo le pedí al Señor mucho eso, porque yo sé que podía tomar cualquier otro trabajo, pero eso me iba a alejar de Él. Y las condiciones laborales, hermanos, me siguen sorprendiendo. Nos pasó por un periodo de prueba fuerte. Y en eso estuvo mi esposa y estuvieron mis pequeños también. Pero lo que nos ha dado hoy, hermanos, la verdad que ni siquiera por aquí me pasó. Y no puedo más que decir que Dios es bueno, muy bueno, hermanos. Y lo que te quiero decir hoy es que si tú estás atravesando por una situación complicada, una situación difícil, una prueba que crees que no puedes con ella, recuerda que Dios tiene un propósito. Recuerda que Dios tiene una sabiduría muchísimo más grande que la nuestra. Y recuerda que si amas a Dios, todo lo que venga a tu vida va a ser para bien. No importa cuán duro sea, no importa cuán difícil, cuán doloroso sea, el Señor lo va a transformar en algo para lo que Él te está llamando, que va a ser muchísimo mejor. Pero para eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo le decía a los jóvenes en días pasados, yo sé que Dios puede hacer algo grande, yo sé que Dios lo puede hacer. Y quizá alguno decía, no, pues yo la verdad en esa situación yo no me arriesgaba. Quizá yo no. Pero hermanos, como un testimonio para la gloria de Dios les puedo decir que en la escuela de Dios, después de pasar todo esto, después de pasar la prueba, lo que llega es bendición. Después de todo llega la bendición de parte de Dios, y quiero que lo vea porque está escrito. Verso 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esa promesa, hermano, nos está alcanzando el día de hoy a nosotros. En la simiente, en la promesa, en la convicción que el Señor puso en Abraham, nosotros alcanzamos esta bendición. Así que hoy me identifico mucho con la lección, y yo bendigo a Dios porque precisamente hoy me tocó, hermanos. Precisamente hoy tuve esa oportunidad de parte de Dios de tener esa escuela y de tener esta oportunidad para compartir la palabra y para compartir cómo son realidades, hermanos, que se pueden traducir en nuestra vida, tan palpables como que puedo tocar esto.
Así es el poder de Dios. Así es la bendición del Señor para nosotros, para los que le amamos. Si esto tú no lo estás viviendo, pregúntate, ¿será que yo realmente lo amo? ¿O será que estoy amando otras cosas pensando que lo voy siguiendo? A lo mejor yo ya me desvié. A lo mejor ya me fui con la multitud a otro lado. Son milagros que Dios opera, hermanos. No merecemos nada, absolutamente, el Señor lo sabe. Pero ha tenido a bien mostrarme que solo Él es Dios. Y yo te lo comparto a ti con todo mi corazón. Yo desearía, ¿verdad?, que todos pudiéramos decirle al Señor con plena certidumbre: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero que no fueran palabras únicamente que el viento se las puede llevar, que fuera una realidad viva en cada uno de nosotros. Después de la tormenta, hermanos, el Señor, cuando estaba en la barca, cuando todos sufrieron, cuando todos pensaron que todo estaba perdido, el Señor sabía que al final Él tenía el control de todo, pero les tenía que enseñar que ellos debían confiar. Quizá en esa prueba salieron mal, y quizá tú en muchas pruebas has salido reprobado. Yo he salido reprobado en varias también. Pero es mi deseo que el Señor nos ayude a entender cómo opera para bien nuestro, y que podamos tener una confianza cada día mayor en Él. Que Dios te bendiga.